del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca, que organiza la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República en este recinto que es el Salón de la Comisión Permanente del Senado. Para esto contamos con la presencia en el presidium de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República. Contamos con la presencia de la senadora Angélica de la Peña Gómez, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Contamos con la presencia de la doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Manuel H. Ruiz de Chávez Guerrero, presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la maestra Luz María García Pérez, de la Consultoría Multidisciplinaria en Desarrollo Humano. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a esta presentación de los diagnósticos legislativo y contextual en materia de derechos humanos, VIH y SIDA y otras ITS en varias entidades de la República. Agradezco mucho la presencia de quienes presiden este evento, de la secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora Angélica de la Peña, y el resto de quienes nos acompañan. Es muy interesante presentar este diagnóstico porque la Declaración Política de las Naciones Unidas en 2016 nos ha pedido, nos ha exigido acelerar el objetivo de ponerle fin a la epidemia del SIDA para el año 2030 y tiene como objetivo pues reducir las nuevas infecciones del VIH, reducir las muertes relacionadas con el SIDA y eliminar exactamente el tema de estigma y discriminación relacionadas con el SIDA para el 2020. Quiero yo felicitar enormemente a quienes han hecho este trabajo, un trabajo muy bien realizado, la maestra Verónica Hernández, la maestra Luz María García, muchísimas gracias. Ha sido un esfuerzo que cuando ustedes tengan en su mano este diagnóstico se van a dar cuenta el compromiso que tienen, lo profesional de la investigación, los datos que arrojan, que son muy, muy interesantes. Es como un acordeón, como una guía, una ruta para quienes estamos en esta Cámara de Senadores, porque luego se nos cierra el mundo pensando que no hay materia legislativa relacionada con el VIH-Sida y con las infecciones transmisibles sexualmente. Los resultados de este diagnóstico que el día de hoy se presentan tienen varias finalidades. Primero, fortalecer el trabajo que realiza este Poder Legislativo como resultado de una labor comunitaria que hace la sociedad civil. Además, pone a relieve el resultado de un trabajo en 12 estados. Hace posible una base
argumentativa para impulsar o decidir la instrumentación de programas y propuestas legislativas. En verdad, este diagnóstico tiene una alta trascendencia jurídica, social, cultural y que queremos hacer nuestra. Y por si fuera poco, nos da una ruta de todo lo que transversalmente ve y debe de tocar el resultado del diagnóstico que se hizo de propuestas legislativas. Leeré, porque es muy interesante, tiene que ver con las leyes de salud, con los códigos penales y del sistema penitenciario, con leyes de discriminación, con códigos civiles, con leyes de educación, y hablamos en plural porque no solamente es la federal, sino también es el contexto estatal, leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, leyes de los derechos de niñas y adolescentes, para la protección con discapacidad, para atender y erradicar la trata de personas, para atender a víctimas, de la transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. Es un gran trabajo, una gran propuesta legislativa que hoy tenemos a nuestro alcance. Cuando lo vean van a ver la manera sistematizada, ordenada, jerarquizada de los temas que hoy se están presentando, como es el VIH, el SIDA y las ITS, que son muy importantes para la salud de los y las mexicanas. Agradezco mucho la presencia de la sociedad civil, de las legisladoras. Bienvenida, secretaria de la Comisión, mi querida Marta, a esta presentación de este diagnóstico. Por su presencia, por su asistencia, por el apoyo que nos brindan para realizar esta tarea, muchas gracias. Tengan ustedes buen día. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Señoras y señores, queremos reiterar el agradecimiento a todas y cada una de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan incansablemente por la lucha de este tema, así como a representantes de las instituciones públicas, en especial las instituciones de salud. A continuación, escucharemos el mensaje por parte de la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al Senado de la República. Y bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género por la pertinencia de haber convocado junto con las instituciones y las organizaciones este foro. No es un tema menor, es un tema de real preocupación, sobre todo si tomamos en consideración la gran cantidad de prejuicios, de discriminación, de malentendidos, algunos totalmente alevosos, que están alrededor de el VIH y el SIDA. Y por supuesto también tenemos que integrar las infecciones de transmisión sexual, sobre todo algunas que la forma de infección son muy parecidas o prácticamente igual que las de el SIDA. Desde el 81 que el mundo se despierta con una nueva infección de transmisión sexual no debidamente comprendida, se empieza a observar la gran cantidad de estereotipos y estigmas que hay alrededor de quienes pueden estar infectados por VIH-Sida, y entonces debimos haber aprendido muchas cosas. La separación del VIH y del SIDA, por ejemplo, pero también la diferencia del contagio y la infección. Es muy importante destacarla y seguramente las y los expertos nos lo dirán, pero a la hora de que enfrentas las discriminaciones, los estigmas contra personas de todas las condiciones, ya no se vale decir que solamente hay algunos grupos que se encuentran en una situación de
gran vulnerabilidad y riesgos, sino que también toda la población puede estar en las mismas condiciones de lo que en los años 80 se presentaba como los grupos de mayor vulnerabilidad. Hoy no es así. A mí me preocupa en ese sentido, si bien veo con mucha simpatía los análisis particularmente de los FODAS, las fortalezas, oportunidades, las debilidades y las amenazas que se plantean en estos dos diagnósticos sobre cómo lo enfrentan las organizaciones de la sociedad civil y cómo lo enfrentan las instituciones, que debe alertarnos, sobre todo las que tienen que ver con las debilidades y las amenazas en estos estados que son estudiados por estos dos diagnósticos que hoy presentamos aquí. Me preocupa mucho el no visibilizar los riesgos que tienen otros grupos de la población, quienes sobre todo empiezan a tener una vida sexual desde temprana edad, adolescentes que a veces no están debidamente preparados para enfrentar de manera responsable una determinación tan importante que los lleva no solamente a tener el caso de las niñas, y es un problema gravísimo en nuestro país, el embarazo adolescente es un embarazo de alto riesgo que puede prevenirse, sino también las infecciones de transmisión sexual. Y también otro grupo muy importante, vulnerable, que tiene que ver con la población indígena. Y de manera marcada quiero hacer énfasis sobre todo a quienes se van a Estados Unidos y regresan. Ese es un problema muy grave. Yo recuerdo a Cencida haber leído estudios particulares que te reflejaban una preocupación que debía atenderse porque las infecciones de la familia de quienes emigran a Estados Unidos y regresan infectados no se conoce sino prácticamente hasta el final de la pareja, que tiene que vivir o padecer más bien o finalmente morir por los estragos del SIDA. A mí me parece que esa parte requiere, como ustedes lo mencionan, en general, en todo el análisis que hacen, sí particularizar que toda la población, y romper con ese estigma que solamente los grupos de homosexuales, los grupos de prostitución, que están en prostitución, etcétera, etcétera, son los vulnerables, sino que esto ya abarca a heterosexuales y cada vez también abarca y pone en riesgo a personas cada vez más jóvenes, heterosexuales, hombres y mujeres jóvenes, adolescentes, y también a grupos que se encuentran por su misma situación de marginalidad y de exclusión social, sin la información pertinente y sin las posibilidades frente a un estigma, pues de recurrir a las instituciones de salud para poder tener la atención debida o para resolver cualquier duda que puedan tener. Y claro, el gran mérito sigue siendo en estos dos diagnósticos algo importante, y con eso termino, que la única manera de enfrentar esta pandemia, la única manera de salir adelante y que las cifras vayan al revés, es decir, a la baja y no a la alta, es con la información pertinente, la información veraz, oportuna, que le llegue a toda la población sin exclusión, insisto, principalmente la más marginada y la más excluida. Y por supuesto también las políticas, como también lo mencionan en esos FODAS, las importantes políticas de prevención y la alianza que tiene que tener las instituciones con las organizaciones de la sociedad civil, que entre otras cosas, parte de las debilidades que también amenazan a su trabajo, según estos dos diagnósticos, es la falta de ayuda, la falta de posibilidades concretas que les permitan salir adelante en la responsabilidad como coadyuvantes de las instituciones gubernamentales. Este es un asunto que tenemos que enfrentar todas y todos donde estemos, de tal manera que felicito a la senadora Adamira Gastelum por la convocatoria a este
esta importante presentación de estos 2 diagnósticos y todo lo que conlleva y se deriva de los mismos, y por supuesto a Patricia, que me da mucho gusto reencontrarme con ella, al doctor, y por supuesto también a ti, que has sido muy incisiva en hay que organizar aquí este foro. Pues ya te hicimos caso, y a todos ustedes que están acompañándonos y a quienes van a participar en la siguiente etapa ya de manera puntual, de manera docta, pues también les reiteramos que son bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Agradecemos el mensaje por parte de la senadora Angélica de la Peña Gómez, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la senadora Díbara Gastelum Bajo por haberme invitado, y a la maestra Luz María García a esta presentación de los resultados de estos diagnósticos legislativos y contextuales, aliada además en varias batallas por la igualdad, igualmente que Angélica de la Peña, de Marta Elena García y al doctor Manuel Ruiz de Chávez, aliadas y aliado permanentes en estas luchas. Saludo a las y los legisladores, representantes sobre todo de las diversas organizaciones de la sociedad civil y de gobierno que nos acompañan, colegas y amigos y amigas todas. En representación de la Secretaría de Salud y en especial del CENSIDA, nos congratula muchísimo que proyectos estratégicos que han sido financiados por el Programa Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida trasciendan y no se queden solamente como un proyecto, un diagnóstico, digamos, guardado, archivado, y se logre algo más. Y el mejor foro para presentar este diagnóstico era el legislativo. Uno de los principales obstáculos, y ya lo comentó la senadora Angélica de la Peña, para lograr la eliminación del SIDA, todas y todos lo sabemos, es justo la discriminación, el estigma, la violación de los derechos humanos. No vamos a lograrlo aunque tengamos todos los recursos necesarios para el tratamiento, para la prevención, si no logramos también avanzar en este tema. Es el principal obstáculo para la prevención, acceso o utilización de los servicios de salud en VIH, y también sabemos que hay políticas, leyes, normativas que limitan, ya lo comentaba también la senadora Angélica, el acceso de las y los adolescentes a la educación sexual integral o a los mismos servicios de salud sexual y reproductiva, o que limitan la competencia o la producción de medicamentos a más bajo costo. Estos diagnósticos se complementan con otros diagnósticos, con otros documentos, con otros estudios. No son todo, tenemos que ver todo en conjunto. Yo realmente me congratulo que aquí se encuentre la presidenta de Derechos Humanos, Igualdad de Género, No Discriminación. Son todos asuntos que deben de ir de manera integral en varios de los procesos de las políticas públicas. México, desde el inicio de la epidemia, enfrentó y propuso que la respuesta tenía que ser un asunto de derechos humanos. Y este tema ha sido incluso recomendado en las directrices internacionales que tomó como base el Grupo de Consultoría Multidisciplinaria en Desarrollo Humano para desarrollar sus diagnósticos. Sabemos que el trabajo conjunto de sociedad civil y gobierno es muy importante, y es como hemos logrado avanzar, haciendo alianzas, entendiendo perfectamente bien cuál es el rol del gobierno, cuál es el rol de la sociedad civil, con diferencias, con incidencia muy clara en las políticas públicas desde muy tempranamente por la sociedad civil. Es un ejemplo de política en salud donde la sociedad civil ha jugado un papel fundamental a diferencia de otros problemas de salud. Por eso quiero reconocer el trabajo que hizo Consultoría Multidisciplinaria en Desarrollo Humano, tanto Verónica
como María de la Luz, les reconozco el trabajo profesional que es presentado de esta manera, sistematizando todo este análisis legislativo y contextual que lograron. También quiero reconocer a las y los legisladores que trabajan de la mano de la sociedad civil y permitieron abrir este espacio, este foro. Sabemos de normatividad, particularmente a nivel estatal y municipal, donde bandos municipales o leyes locales no están armonizadas. México ha tenido un gran avance en el tema de derechos humanos, en el tema de no discriminación e igualdad de género, pero tenemos esta problemática que hay varias leyes estatales y algunos bandos municipales incluso que se contraponen, que son los que no están permitiendo avanzar adecuadamente. Por eso estos diagnósticos van a ser de gran utilidad, y no solamente en el área sanitaria, en áreas como trabajo sexual, en la exigencia de permisos que a veces se realizan por bandos municipales cuando uno quiere distribuir condones o jeringas a nivel local. De acuerdo con los resultados de estos diagnósticos que en breve escucharemos, legislativos, se identifican que aún hay derechos que son vulnerados y que hay grupos que no están considerados de manera explícita efectivamente en varias de las legislaciones locales. Es importante analizar con cuidado, además de lo que determina este diagnóstico, el ámbito de competencia de las legislaciones o de las acciones requeridas. Efectivamente, todavía hay mucho trabajo que hacer en legislaciones locales, como lo vamos a escuchar al rato en los resultados, pero también hay que tener claro que hay algunos aspectos de las directrices internacionales, particularmente la tercera, la quinta y la sexta, donde las directrices plantean cuestiones muy específicas vinculadas a VIH, SIDA y salud, que no vienen usualmente en leyes, vienen en normas oficiales mexicanas. Y lo que tenemos que lograr en estos casos es que las normas se cumplan. Tenemos la norma 046, la norma 047, la norma 007, la norma 010 de VIH-Sida, la de ITS es la 039, que son las que explicitan de una manera más detallada varios aspectos que se deben de cumplir. Y el problema que tenemos es que no se cumplen. Yo creo que podemos hacer este esfuerzo conjunto, esta reflexión conjunta, es el mejor lugar para hacerlo. En Sencida vamos a seguir trabajando y en la Secretaría de Salud en su conjunto para dar cumplimiento y estar vigilando que se cumpla la normatividad en la materia. Nosotros somos el área rectora en la materia, dando continuidad a acciones que deben de realizarse, lo tenemos muy claro, en este continuum de prevención, atención en un marco de derechos humanos. En Sencida vamos a seguir trabajando de manera articulada con la sociedad civil, vamos a seguir realizando estas convocatorias que en la segunda parte, bloque de este foro, entiendo que se van a estar analizando algunos aspectos que tienen que ver con el continuum de la prevención y la atención. Y finalmente, los invito a todas y todas a seguir con este trabajo coordinado para continuar enfrentando los desafíos que tenemos para lograr realmente la eliminación del SIDA en nuestro país y que sigamos apoyando una respuesta nacional que se apegue al respeto a los derechos humanos y la no discriminación como eje rector de nuestras acciones, contribuyendo a un país, todos lo sabemos, más justo y democrático, donde la diversidad y la pluralidad sean incluidas en nuestras políticas públicas. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras de la directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, la doctora Patricia Uribe Zúñiga. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Manuel H. Ruiz Chávez Guerrero, presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética. Distinción para la Comisión Nacional de Bioética, dirigir unas palabras en la presentación de los diagnósticos legislativo y contextual en materia de derechos humanos, el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Y desde luego reflexionar acerca de cuestiones que representan una problemática muy importante para la bioética en el contexto nacional y global.
no puedo dejar de dirigir un sincero reconocimiento a la senadora Diva Gastelum, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y que desde luego es una incansable aliada de la Comisión Nacional de Bioética en su labor de consolidar la agenda legislativa en salud y bioética, con un enfoque en derechos humanos, y desde luego no puedo dejar de recordar el impulso al Convenio de Oviedo, tratado internacional vinculante en materia de bioética. Extiendo un saludo a las senadoras Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y a la senadora Martelena García Gómez. Correspondo a las palabras de la doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida. Igualmente me siento muy identificado con ella en su brillante trayectoria profesional. Ante el reto de avanzar en el diseño de políticas públicas efectivas, orientadas a favorecer el desarrollo integral de la sociedad con perspectiva de derechos humanos, equidad y no discriminación, este diagnóstico, maestra Ana María García Pérez, representa un instrumento invaluable que brindará criterios para orientar el quehacer de los tomadores de decisiones, especialmente para la labor de la Comisión Nacional de Bioética. Así, la Secretaría de Salud recomienda a las entidades federativas que garanticen el derecho a acceder a la salud a todas las personas en condiciones de igualdad, independientemente de su orientación sexual. También ha indicado que deben adoptarse programas de concientización con el fin de arraigar una cultura de la prevención y combatir el prejuicio social en torno a las enfermedades de transmisión sexual. El VIH-Sida, por sus connotaciones de una enfermedad social, sitúa a las personas que la padecen en situaciones complejas que requieren no solo un rápido diagnóstico y eficaz tratamiento, sino también acompañamiento durante el curso de la enfermedad. El personal de salud que trate a estos pacientes debe contar, como es el propósito de nuestra dependencia de la Secretaría de Salud, con una capacitación en bioética a fin de brindar una atención de calidad con perspectiva de género y de derechos humanos. Esta es una problemática que guarda relación con diversos aspectos bioéticos, como la equidad en el acceso a servicios de salud, la no discriminación, la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad, los cuidados paliativos, por mencionar algunos. Debemos adoptar medidas para concientizar al público en general sobre la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades, pero principalmente a los jóvenes, quienes comienzan su vida sexual a edades cada vez más tempranas. De ello, especial énfasis nos ha hecho el señor secretario de Salud, el doctor Narro, en cuanto a la problemática que viven los adolescentes con embarazo a edades muy tempranas, y ese problema que hoy debemos prestarle particular a los adolescentes, que es la diabetes y el problema de obesidad. Celebro con gran satisfacción el esfuerzo que hoy nos congrega, consciente de la oportunidad que representa este diagnóstico para impulsar la agenda en salud. Refrendo el compromiso de la Comisión Nacional de Bioética con la formulación de políticas públicas que favorezcan la promoción y protección de los derechos humanos en el país,
y desde luego impulsar ello en la agenda. Enhorabuena, mejores deseos de éxito por su presentación, Ana. Muchísimas gracias, doctor, por todas y cada una de sus palabras dentro de esta presentación. Señoras y señores, queremos darle la bienvenida a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora. Y sin más preámbulos, solicitamos a la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, sea tan amable de dirigir su mensaje y realice la declaratoria inaugural de esta presentación. Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como siempre, para mí es un altísimo honor tener la posibilidad de compartir los múltiples eventos que las presidentas de la Comisión de Igualdad, mi compañera y amiga, la senadora Diva Gastelum, del mismo modo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Acceso de Derechos de la Niñez, pues realizan de manera constante en el Senado, siempre buscando un enfoque de colaboración, de transversalidad, pero sobre todo de resultados. Permítanme que en nombre propio y de la mesa directiva mis primeras palabras sean de reconocimiento al esfuerzo permanente que muestran en este sentido. Segundo, por supuesto, darle la bienvenida a quienes esta mañana también nos honran con su presencia, tanto en la mesa del Presidium, representantes de distintas organizaciones, de las autoridades federales en el ramo, y quienes, estoy segura, desde muchos lugares de la República, hoy también se han dado cita a esta espléndida actividad que tiene que ver con la presentación de estos estudios que hace el análisis de la legislación en la materia de varios de los estados de la República. Segura estoy que a lo largo de la jornada muchos serán los números que aquí se volverán a traer a colación. Siguen siendo millones de personas en el mundo que están afectadas o que se han visto afectadas por esto que en un momento se denominó la enfermedad del siglo. Siguen siendo múltiples los esfuerzos que se han venido realizando en todas partes del mundo y de manera particular en nuestro país y en los estados. Sin embargo, como en otros rubros, definitivamente lo hecho seguirá siendo insuficiente para poder realmente, con una perspectiva de derechos humanos y de igualdad, como ustedes se lo proponen, poder encontrar las mejores atenciones y las mejores medidas que cada uno de los seres humanos, indistintamente de su posición económica, indistintamente de su condición de género, pues se ven afectadas por esta problemática. Por ello, yo de verdad les exhorto a que los trabajos sigan yendo en esta naturaleza. Sin duda es una enorme contribución la que hoy se nos está entregando de este diagnóstico legislativo y contextual en materia de derechos humanos, el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, pero además esta compilación que hace este análisis de derecho comparado de varios estados del país, les exhortamos para que ojalá y que pueda concluir este esfuerzo para el resto de los estados del país. Y yo le solicitaba autorización a la senadora Diva Gastelum y al resto de mis compañeras, para que ojalá que este esfuerzo, que hoy sin duda es inédito para México como país, pueda ser también un esfuerzo compartido con otros países de la región de América Latina. Me honra que entre las diversas responsabilidades que tengo del Senado mexicano, soy la presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y esa sigue siendo una preocupación, porque como suele ocurrir siempre en los temas difíciles, en los temas delicados, los países más pobres y la gente más pobre es la que enfrenta. Creo que poner a México y el esfuerzo en este caso de los investigadores, de los especialistas, de la sociedad civil en su conjunta, es motivo de, primero, de beneplácito para nosotros como país, pero también de orgullo y de que podamos, dicho en el buen sentido de la palabra, poderlo presentar, presumir con otras regiones y que sirvan de referente para lo que en un momento dado en esta armonización legislativa pueda traer buenos resultados en favor, insisto, de quienes son el objeto y el fin de quienes nos dedicamos al ejercicio de la política, pero sobre todo en los cargos de elección popular, las personas. Tal suerte que enhorabuena por este esfuerzo, reciban, insisto,
nuestro reconocimiento, nuestra felicitación y que a lo largo de la jornada sea muy exitoso los trabajos y la retroalimentación que a partir de ello puedan ustedes realizar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para finalizar esta ceremonia de apertura, se realiza la fotografía conmemorativa de esta presentación. Solicitamos al público asistente sean tan amables de permanecer en sus lugares, ya que en breve daremos inicio con la presentación de los diagnósticos.